Buenas compañeros. Bueno, en el vídeo de hoy quiero resolver muchas dudas que me habéis comentado por privado y voy a intentar en un vídeo resolver bajo mi punto de vista las dudas que tenéis sobre el pienso. Vamos a ello. Bueno, pues vamos a ir, vamos a intentar resolver algunas dudas que me habéis puesto por privado y voy a intentar esclarecer algunos temas sobre el pienso bajo mi punto de vista y bajo lo que el uso que tengo yo de él, ¿vale? También tengo que aclarar que yo el pienso que estoy usando es el Delor. No obstante a esto también quiero decir que al igual el año que viene cambio de pienso, no lo sé. Siempre va a ir probando para ver, para así diferenciar cuál funciona mejor o cuál peor, ¿vale? Que no porque usemos un pienso quiere decir que va a ser este el definitivo para siempre. Lo que sí que tengo claro que el pienso creo que se va cada vez a imponer más en los canarios, vamos, sobre todo los canarios, en la cría de canarios, ¿vale? Pero bueno, ya os digo que también hay que ir probando otros piensos y a ver cómo el uso y demás, ya os lo digo. Y como se ve bien es usando el pienso durante toda la cría, ¿vale? Porque usando el pienso un saco no vais a saber el rendimiento que os da el pienso en vuestros pájaros. Bueno, pues vamos a empezar con algunas preguntillas que tenemos por aquí el uso del pienso. Bueno, por aquí me preguntan de la apetencia del pienso. Si los pájaros se lo comen bien, evidentemente se lo comen muy bien, ¿vale? Claro está que si le ponemos alguna semilla, sobre todo a los reproductores, los que son nuevos, le ponen la semilla y se van al pienso, ¿vale? Los que ya han comido pienso desde pequeños. Pero claro, los reproductores si han probado el pienso, ahí si han probado la semilla, pues claro está, se van a la semilla. Pero la apetencia al pienso, muy buena, les gusta. Bueno, otro también me comentan que también, como sabéis, el pienso, el Vita, que es lo que se le pone, eso lo muestro por aquí, esto de aquí, que es lo que se le pone, esto tiene pichones para que los embuche, ¿no? Y me preguntan que se ven unos puntitos así como verdosos, que si eso puede ser hongos o demás. Pues bueno, pues eso al contrario, eso es un fungicida, un antifúngico, vamos, eso es sulfato de cobre. Lo sé porque lo pregunté, porque yo en su día, hace un par de años también lo vi y lo primero que pensé, digo, hostia, ¿esto qué es esto verde? Pues no es sulfato de cobre y al contrario, eso es, aparte de ser un mineral, es un fungicida, antifúngico, ¿vale? O sea que previene los hongos. Bueno, siguiente pregunta que me hacen es si se acostumbran rápido a cambiar el pienso. Ya en vídeos anteriores lo hemos explicado, pero yo entiendo que como hay muchos vídeos, uno se pierde. Rápidamente, en una semana, lo tenéis al pienso tranquilamente. Hay gente que se lo pone de golpe ya y se hace. Pero bueno, en una semana, ya por ahí si miráis vídeos anteriores míos, lo explico de cómo cambiarse a pienso. Y en una semana, tranquilamente, lo tenéis a pienso, los pájaros, ¿vale? Mirad, aquí hace, para que veáis una muestra, esto hace pues 2 semanas que no lo cambio, Y veáis que bueno, está sucio, pero si fuera la mistura, madre mía, la que tendría aquí. Bueno, ¿cuál es la otra pregunta que me hace? ¿Cuál es la mejor época para cambiarse a pienso? Pues bueno, también se podría, ahora por ejemplo, sería una buena época para los pichones que vamos destetando y ya poniéndoles el pienso, se acostumbren a él, ¿vale? Los reproductores los dejaríamos igual que están para no modificar la cría, pero los pichones ya que están en voladera o están en jaulas aparte, eso ya pueden ir comiendo pienso y acostumbrarlos al pienso. Veréis que rápido se acostumbran a él y se hacen a él, ¿vale? Vamos por otra pregunta y me preguntan que cuánto dura el Vita en la bizcochera. O sea, el Vita, ¿cuánto dura? ¿Cuánto lo podemos tener ahí? Si lo llenamos eso, ¿cuánto puede estar ahí antes que prolifere algún hongo o demás? Bueno, esto puede estar aquí 24 horas tranquilamente. Ya lleva sus productos para que no, como esto lo que os he dicho, sulfato para que no cojan hongos, ¿vale? O sea que pueden estar ahí 24 horas tranquilamente. Yo como lo hago, ya lo expliqué en algunos vídeos también anteriores, yo lo hago
por la mañana antes de irme a trabajar y lo meto en la nevera. Y cuando llego a la tarde, lo saco y se los pongo a los pájaros. Y eso están ahí hasta el otro día, al mediodía, sin que ya no tienen. ¿Vale? También una cosa muy importante del pienso, que no como a veces, por ejemplo, si fuera esto semillas, supongamos que tenemos semillas y pasta de cría. Claro, ellos se embuchan con la pasta de cría y siempre hay que tenerlo lleno. Aquí, si se quedan sin el Vita, pues se embuchan con el pienso, no hay problema, ¿vale? Ellos ven que no tienen y cogen el pienso, lo humedecen con agua y lo embuchan. Interesa que tengan Vita, pero si no tienen Vita, con el pienso también embucharían, ¿vale? Eso en cuanto estábamos por la pregunta de cuál es la mejor época para acostumbrarlos, ¿vale? Otra pregunta que me hacen, que también la he repuesto por ahí, pero bueno, disculpa, de cómo se pigmentan. Pues en el pigmento se añade 6 gramos al kilo, 6 gramos al kilo, que ya expliqué también por qué se añade 6 gramos aquí solo y no 10, como en la pasta de cría, porque aquí siempre que comen comen pigmento, ¿vale? Entonces hay que disminuir la dosis. Pues se echa en el pienso, se añade el pigmento, se mueve y se les añade en el pienso y ya está. Y así pigmentan igualmente, ¿vale? Otra pregunta por ahí. ¿Cuál es la medida exacta del agua del Vita? También por aquí hay otro vídeo que dije que a mucha gente le queda demasiado como pastoso. Eso es muy fácil saberlo, es que claro, la dosis no la sé yo correctamente por dosis correcta en mililitros y no lo sé. Pero eso rápidamente le pilláis el truco. Lo que sí que os digo que siempre es menos agua que Vita, ¿vale? Yo por ejemplo, si le pones, yo no sé, 4 vasos o 5 vasos de Vita, pues si le pones 5 vasos de Vita, pues 4 de agua. Pero eso según la medida que cojáis y según los pájaros que tengáis. Tampoco interesa hacer aquí un montón de Vita y luego tener que sobre, ¿vale? Ya lo vais ajustando a los pájaros que tengáis. Por eso es difícil decir la dosis exacta, ¿vale? Pero ya lo digo que ponéis haciéndolo varias veces, rápidamente le pilláis el truco y ya sabéis que tiene que quedar como sueltecillo. Ya lo veis que queda suelto, veis que quedan como granitos, ¿veis? Parece como un poco de perla mórbida, ¿veis? Quedan bonitas, ¿vale? Bueno, siguiente pregunta. ¿Se puede añadir algún medicamento en el Vita? Se puede añadir. Es como si lo hiciéramos en un couscous. En el agua que añadimos el Vita, podemos añadir alguna vitamina si queremos. Si hemos dado un tratamiento y queremos darlo en el Vita, también lo podemos dar, ¿vale? En el agua que añadimos al Vita, pues ahí añadimos el medicamento y perfectamente, para evitar que mucha gente no quiere dar el medicamento en el agua, que es un poco incómodo, ¿vale? Pues ahí perfectamente en el Vita lo podemos ir añadiendo y bueno, y funciona muy bien, ¿vale? Otra pregunta que me hacen también es ¿qué encelador se usa con el pienso? ¿O qué uso yo con el pienso de encelador? Pues no hace falta usar nada, simplemente con luz y el precría. Muchos compañeros que empezaron con el pienso se adelantaron a dar el precría. Yo les dije que no lo dieran porque se adelantaban mucho sobre todo las pájaras y te ponían huevos por las bandejas y es así. Usando el pienso de precría, es que exactamente no sé lo que lleva, pero sé que los encera a los pájaros, ¿sabes? Eso y la luz y ya está, no hace falta que le quiera añadir un poco de AD3C o algunas vitaminas, se puede añadir en el agua perfectamente o en el Vita, no hay problema, ¿sabes? Y otra pregunta también que me hacen, la última, es si se usa algún protector hepático al pigmento. Si uso yo algún protector, no uso nada. El pienso en sí ya lleva protector y no hace falta añadir nada. Cuando añado con rojo no le añado ningún protector. Lo mismo digo, si se puede añadir algún protector, el protector hepático no creo que le haga ningún daño y se le puede añadir al pienso, siempre con menos dosis de lo estipulado, porque siempre comen pienso que si fuera la pasta de cría, pero si le puede añadir algo no creo que haya problemas. Pero yo os digo, yo en mi caso no añado nada, ¿vale? Ni encerante ni lo otro.
A veces uso algún producto, uso algunas cosas para ir probándolas, pero que se puede hacer sin usar nada, ¿vale? Eso ya según recomendación de cada uno, como le vaya bien a cada uno. ¿De acuerdo? Pues bueno, espero haber aclarado estas dudas que me habéis puesto por privado del pienso. Sé que hay muchos que se han quedado por ahí, muchas más preguntas. Intentaremos hacer otro vídeo de pienso segunda parte o algo así, ¿eh? Espero que tengáis de todo muy buena cría. Que por cierto, muchos me están hablando de problemas en la cría. Problemas por ahí con... Bueno, problemas que están teniendo algunos problemillas con la cría, pero bueno, son cosas que pasan. Este año es un poco raro con el tiempo. Pero en fin, estas cosas lo que tienen, cosas buenas y cosas malas. Pues bueno, espero que sirva de ayuda el vídeo y nos vemos en el próximo. Hasta luego, compañeros.